Vamos a trabajar una prédica que se llama Jesús ora en Getsemaní. Ya la ven aquí. La referencia bíblica es Marcos 14, 32, 42. Dice la palabra. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Esta palabra es maravillosa. Si nosotros vemos aquí, estamos viendo la obra, los pasos anteriores a que Jesús fuera sacrificado, a que hubiera entregado su vida por nosotros. Jesús está orando en el monte de Getsemaní. Era un lugar frecuente donde él se reunía con sus discípulos a enseñarles la palabra. Jesús tenía momentos donde él les enseñaba directamente lo que verdaderamente significaba la palabra a sus discípulos. Y este era un lugar donde ellos frecuentaban lo que ellos normalmente frecuentaban, ¿no? La historia de la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente. Al estudiar, bien se podrían repetir las palabras que Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiendo. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Eso lo puedes ver en Éxodo 3:5. Sin lugar a dudas, no lo vamos a buscar, Julie. Sin lugar a dudas, el estudio de este pasaje nos debe llevar más bien a la adoración que al análisis. Vamos a ver la parte donde Jesús tomó la decisión para entregar su vida. ¿Por quién? Por ti, por mí. Ese es el momento más maravilloso de nosotros. Es el momento más hermoso donde yo puedo contemplar al Señor, donde puedo decirle, gracias Jesús, porque entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Y vamos a ver qué más sucedió. Aquí veremos al Señor librando la batalla definitiva contra el pecado, pero por alguna razón esta batalla se nos presenta en dos actos. Esta batalla se presenta en dos actos. Uno, Getsemaní, y otro, el Gólgota. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué fue necesario pasar por Getsemaní? ¿No se podía haber evitado un episodio tan doloroso en su vida? Pero a lo largo de este estudio veremos que fue en Getsemaní donde el Señor tomó la decisión de ir a la cruz, mientras que en el Calvario fue donde la materializó. Son dos momentos, Getsemaní y el Gólgota.
Ahí está el momento donde Jesús dijo, voy a salvarlos. Voy a entregar mi vida. Voy a morir en la cruz del Calvario. Voy a derramar mi sangre. ¿Quién más digno de morir en la cruz del Calvario que nuestro Señor Jesucristo? Yo te pregunto, ¿a quién amamos nosotros? A Cristo. Somos una iglesia cristiana, bibliocéntrica, cristocéntrica. Amamos a Cristo, predicamos a Cristo y vivimos por Cristo. El Señor es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Cierto? Y eso es lo que verdaderamente me tiene que llenar de orgullo, de satisfacción, que mi Dios, que mi Señor, que mi Salvador tuvo misericordia ¿de quién? De mí, de ti, de cada uno de nosotros. Porque el Señor cuando murió en la cruz del Calvario, murió no solamente por los que estaban en ese momento, sino por los que teníamos que venir después. Y ahí estaba escrito tu nombre. Ahí estabas tú, que tomaste la decisión por Cristo. O si no la has tomado, ahora lo vamos a hacer. Vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní. Como muchas otras noches, Jesús salió de la ciudad y fue a un olivar cercano, que era conocido como Getsemaní, que significa prensa de olivas. Allí el Señor solía juntarse, como ya les había dicho, con los discípulos durante sus visitas a Jerusalén, buscando apartarse de las multitudes que constantemente le presionaban para tener así un tiempo de enseñanza privada con ellos. Juan 18, 1, 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Como les decía, gracias. Como les decía, este era un lugar donde normalmente ellos se reunían, donde el Señor les enseñaba directamente lo que verdaderamente significaba la palabra. Por tanto, el lugar era bien conocido también por Judas. Como Judas era uno de los discípulos, Judas ya sabía dónde estaba el Señor y dónde lo iba a encontrar. ¿Cierto? Bueno. Dice la palabra, sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús este duro trance? En esto también apreciamos que Jesús era muy diferente a nosotros. Con frecuencia, cuando pasamos por problemas que nos agobian o estamos rodeados de dificultades, pensamos que necesitamos un respiro y buscamos algún tipo de diversión que nos relaje. Algunos llegan incluso a cosas como el alcohol, las drogas, fiestas, pornografía, vicios, etcétera, que lejos de traer paz al corazón, no hacen sino aumentar sus problemas. Pero el Señor nos indicó que la solución pasaba por buscar a Dios en oración. Aquí vemos un ejemplo cómo el Señor sabía lo que venía y qué necesitaba Jesús en ese momento. ¿Qué necesitaba Jesús en ese momento? Sabía que Él era el instrumento de salvación. ¿Él se iba a desconectar de la situación? No. Él se iba a buscar un sofisma para decir, no, yo sé que tengo que morir. ¿Me voy a desviar por acá? No. ¿Me voy a refugiar en una diversión? No. ¿Voy a buscar el alcohol? No. ¿Voy a buscar las drogas? No. Jesús buscó entrar en oración. Jesús necesitaba fortalecerse por medio de la oración. Jesús necesitaba conectarse con su Padre directamente, como lo puedes hacer tú en este momento.
en tu casa, en cualquier lugar. Abrir tu corazón directamente al Señor en medio de una circunstancia difícil, dolorosa. Se iba a enfrentar a la muerte. Jesús ya sabía que el precio que él tenía que pagar era la muerte. Cuando nosotros estamos en momentos difíciles, ¿qué nos dice la palabra? Dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Jesús iba a morir. Y era la muerte más terrible que existía en ese tiempo. Él iba a morir en la cruz del Calvario. Cuando estamos afligidos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿En qué nos refugiamos? Muchas veces, y como les enseñaba esta mañana en la clase, tenemos la mejor herramienta nosotros en nuestras manos, que es orar. Y muchas veces no la utilizamos, porque estamos angustiados, estamos preocupados, estamos estresados, estamos cansados, agobiados. Y muchas veces lo que menos hacemos es orar. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Orar. ¿Cierto? Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Parece que aunque Jesús oraba solo, sin embargo quería sentir la cercanía de algunos de sus discípulos. Así que escogió a varios de ellos para que le acompañaran a cierta distancia. Estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se convirtieron así en testigos de la terrible lucha que Jesús mantuvo esa noche. ¿Ustedes se imaginan lo que estaba sintiendo Jesús? ¿Ustedes se imaginan lo que estaba viviendo en esos momentos? Algunos se han preguntado por qué escogió a estos 3. Lo cierto es que esta era la tercera vez que lo hacía. Estos mismos discípulos habían sido únicos testigos de la transfiguración del Señor. Y también de la resurrección de la hija de Jairo. Resumiendo, podríamos decir que estas 3 experiencias espirituales tenían relación en 3 momentos claves de la vida del Señor: su agonía, la resurrección y su gloria. Por otro lado, también debemos recordar que Jacobo y Juan habían pedido anteriormente al Señor el sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria, a lo que Jesús les había contestado que no sabían lo que pedían. De hecho, cuando les preguntó si podían beber del vaso que él bebía, ellos no dudaron en contestar que sí podían. Marcos 10, 35, 39. Miremoslo. Si la puedes ir buscando ahí en tu Biblia, amén. Marcos, ya. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Un privilegio maravilloso, estar a la diestra, a la izquierda y a la derecha del Señor. Seguramente cuando en el huerto de Getsemaní vieron la agonía de Jesús mientras oraba pidiendo que pasara de él aquella copa, ellos tuvieron que darse cuenta de que realmente no sabían lo que habían dicho. No se imaginaban ellos lo que tenían, si bebían de esa copa, ¿qué tenía que suceder? Obviamente, el Señor no iba a permitir que nadie más tomara su lugar. Es claro,
Nadie más podía tomar el lugar del Señor. Nadie más podía ser sacrificado para que por medio de Él recibiéramos la salvación. Para que por medio de su sacrificio el Señor expiara nuestro pecado, nuestra enfermedad y sobre todo el dominio de Satanás sobre nuestras vidas. Porque Él pagó eso en la cruz del Calvario. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando Jesús se apartó para orar, el evangelista utiliza en el original dos palabras muy fuertes para indicarnos su intensa perturbación emocional ante la perspectiva que se le presentaba y también su estado de extremo dolor y angustia. Lucas complementa este cuadro diciéndonos que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso está en Lucas 22:44. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro? Yo sé que nosotros muchas veces somos susceptibles a ver en televisión o ver físicamente lo que está pasando, lo que está sucediendo, y muchas veces se nos conmueve el corazón, ¿cierto? Muchas veces se nos escurre una lágrima porque vemos algo que afecta nuestro sentir, algo que no es justo, ¿cierto? Pero ¿por qué no miramos a Jesús? No estoy diciendo que no seamos sensibles a situaciones adversas o que no seamos sensibles a situaciones que nos afectan, ¿sí? O que sintamos dolor porque vemos un niño, vemos una familia, porque vemos lo que está sucediendo. Claro que tenemos que sentirnos afligidos por eso. Pero lo que yo quiero que veas hoy, lo que quiere el Señor que veas hoy, es el sacrificio que Él hizo por ti. Es lo que Él hizo por ti. Eso es lo que nos debe mover el corazón, lo que nos debe mover nuestra vida, lo que debe mover nuestra familia, lo que debe mover la iglesia, lo que debe mover nuestro país, lo que debe mover a cada cristiano. Mostrar a ese Jesús que entregó su vida, que su angustia estaba sudando gotas de sangre. ¿Ustedes se imaginan el panorama? ¿Ustedes se imaginan lo que Él vio en ese momento? ¿Lo que Él sintió? ¿Lo que Él cargó en sus hombros? ¿Y cuántas veces menospreciamos a Jesús? ¿Cuántas veces menospreciamos el Evangelio? ¿Cuántas veces menospreciamos a los predicadores, a las iglesias? ¿Las juzgamos tan duramente? ¿O juzgamos tan duramente al Señor? ¿Cuántas veces no vemos el sacrificio de Cristo? Porque el mundo solamente ve los placeres, el mundo solamente ve su satisfacción, el mundo solamente quiere verse a él mismo. Y no quieren entender el sacrificio de Jesús, que lo hizo ¿por qué? Por amor. Lo hizo por amor. ¿Y amor a quién? A ti, a mí, a nosotros. A todos nosotros. Podríamos preguntarnos qué era lo que producía en este estado en Jesús. Algunos han pensado que esta angustia era relacionada una relación natural que todos los seres humanos sienten ante la proximidad de la muerte. Pero en el caso de Jesús necesariamente teníamos que pensar que había mucho más que eso. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios y que en ese momento se abatía directamente sobre él, porque cuando había decidido presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad, Jesús estaba enfrentando al mal, a Satanás.
Yo te quiero hacer una pregunta o una afirmación. Tú eres la obra perfecta de Dios. Tú eres la obra perfecta de Dios. ¿Lo crees? Tú eres la obra perfecta de Dios. Y esa obra perfecta de Dios se había perdido. Estábamos perdidos. Nosotros estábamos perdidos. Completamente. ¿Y éramos de quién? De Él, de nuestro Creador, de nuestro Dios. ¿Y qué le tocó al Hijo de Dios? Venir a pagar para volver a rescatar lo que era de quién? De Él. Porque tú eres la obra perfecta de Dios. Amén. ¿Lo crees o no? Amén. Y por cuanto era el Hijo de Dios, podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Y por supuesto, para su naturaleza completamente santa y pura, el tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad producía un dolor que es imposible de expresar con palabras. Era imposible expresar lo que el Señor sentía en ese momento. Todo el pecado en sus hombros, todo el pecado en su cuerpo. Ningún hombre, ninguno de nosotros podría resistir ni siquiera el 1% de lo que el Señor resistió o sintió en ese momento. Lo que estaba padeciendo en ese momento. Aquí es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Miremos 2 Corintios 5:21, mi Julie. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren esta cita tan hermosa. Al que no conoció pecado. Toda la vida el enemigo ha querido desvirtuar esta palabra. Toda la vida ha intentado, ha tratado, pero nunca va a desvirtuar esta palabra. Esta palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Aquí está la verdad del Señor. Si Jesús hubiera cometido pecado, la obra de nosotros sería en vano. No tendría sentido. Por eso la palabra lo afirma. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Jesús. Él pagó tu pecado y mi pecado. Pero eso no quiere decir que como Jesús ya pagó el pecado en la cruz del Calvario por mí, entonces yo tengo carta y vía libre para pecar y para hacer lo que se me dé la gana. ¿Cierto? Hay iglesias que predican eso. Jesús ya pagó el pecado. Hágale, hermano, que no viene carro. ¿Cierto? Hágale. No se preocupe. Robe. Fornique. Consuma alcohol. Diviértase, porque Jesús ya pagó el pecado. Él era inocente. Nosotros somos culpables. Nosotros tenemos que luchar diariamente con nuestro pecado. Hablábamos del perdón. Tenemos que perdonar. Y aquí el Señor con este acto estaba perdonando absolutamente todo nuestro pecado. Todo. Por eso es tan maravilloso, por eso es tan hermoso ver a Jesús, lo misericordioso que es, lo bello que es, lo amoroso que es, con su bondad, con su amor, con su disposición, perdonó tu pecado.
pagó por ti. Dígame, ¿qué culpa tenía Jesús ahí? Ninguna. Pero lo hizo por amor. A ti, a mí. Y a todos los que así quieran recibirlo en su corazón, por ellos también murió. Miren, Jesús no murió solamente por 5 personas, ni por 10 personas, ni por 12 personas. Jesús murió por toda la humanidad. Toda la humanidad, absolutamente por cada ser humano. Por eso murió Él en la cruz. Y ninguno tiene derecho a decir, tú no moriste por mí. ¿Qué hiciste por mí, Jesús? Ninguno va a poder decirle nada al Señor. Nosotros simplemente tenemos que ver a Jesús, su obra en la cruz del Calvario, que lo hizo por amor, que pagó por mi pecado y me rescató, porque soy su obra perfecta. Soy su obra perfecta, no que yo sea perfecto, no que tú seas perfecto, somos imperfectos, pero somos su obra perfecta, creada por Dios, diseñada por Dios. Eso es lo que tú tienes que decirte. Tienes que valorar lo que Dios hizo por ti, entenderlo, recibirlo, asimilarlo, llevarlo a tu corazón. Señor, tú me amas. Tú entregaste tu vida por mí. Y por eso, Señor, yo te doy gracias. Por eso te pido perdón, Señor, porque he fallado, fallo constantemente, porque me descuaderno constantemente, porque me dejo abatir, porque me dejo agobiar, porque me estreso, porque me pasó, me subí, bajé, entré, salí. Y no veo lo que tú pagaste por mí. Y muchas veces, humanamente, nos pasa. Y no vemos a Jesús. ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Jesús de tu vida? ¿Qué quiere Jesús de ti? Como alguna vez yo le dije, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué quieres tú conmigo, Señor? ¿Qué quieres tú conmigo, Señor? Quiero amarte, quiero bendecirte, quiero protegerte, quiero restaurarte. Estás roto, estás destruido, estás golpeado, estás maltratado. Y yo quiero recibirte. Quiero tomarte en mis manos, en mis brazos, darte mi amor, acogerte. Quiero bendecirte. Quiero amarte. Dígame si no te vas a sentir halagado. Dígame si no vas a sentir el amor del Señor en tu corazón. Dígame si no vas a sentir la presencia de Dios ahí, diciéndote, aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija. Yo te entiendo, yo te conozco, yo sé lo que vives, yo sé lo que pasa, lo que estás sintiendo. Dígame si el Señor no te lo está diciendo. Eso es lo que quiere el Señor. Y muchas veces le decimos, no, Señor, estoy ocupado, estoy estresado. Es que fulano, sutano, merengano, perencejo. Siempre buscamos una excusa para salirnos, como dice el dicho, por la tangente. ¿Cierto? Bueno. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Solo podremos entender la causa de esta tristeza mortal de Jesús si nos damos cuenta de que no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte que los seres humanos atravesamos al final de nuestros días. En su caso, era una muerte diferente.
Él no moriría como consecuencia de sus propios pecados, porque él no cometió pecado, ya que no los tenía, sino que él moriría en situaciones de los pecadores, cargando en ese momento la maldad de toda la humanidad. Toda la humanidad. Dígame, como les vuelvo a decir, les vuelvo a preguntar, si en este momento yo muero, dice que está establecido para el hombre que muera una vez y viene el juicio. Inmediatamente viene el juicio. Viene mi juicio personal, ¿cierto? Me voy a la presencia del Señor. Me presento allá. Allá se presenta Luisito, delante del Señor. ¿Y será que allá yo le voy a poder decir, Señor, fue que fue que? Señor, sí, es que yo hice esto, pero porque es que me sacaron la piedra, Señor, es que me ofendieron, Señor, es que me golpearon, Señor, es que me pegaron. No, Señor, sí, es que es que me pareció rico el alcohol, me pareció rico las drogas, me pareció tal cosa, me pareció lo otro, aquí y allá. ¿Será que puedo hacer eso delante del Señor? Pregúntatelo. No. Cuando yo me presente delante del Señor, es mi juicio personal. Y lo que yo hice aquí, tengo que justificarlo allá. Él murió por mí en la cruz, pagó mi pecado, pagó mi desorden, pagó absolutamente todo mi descuaderne, pero de mí depende, aquí, alinearme con Él. De mí depende ver la obra de Cristo en la cruz y decirle, perdóname. Necesito de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Oriéntame, guíame. Muéstrame tu verdad, muéstrame tu palabra. Que tu palabra se haga vida en mi corazón, en mi vida. Señor, el Señor sabe que no somos perfectos. Pero tenemos una herramienta y tenemos al Espíritu Santo, que es quien te convence. Primero te convence de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Y segundo, te reargulle, te enseña, te edifica, te reafirma. Miren todos los elementos que tenemos. Miren todo lo que tenemos ahí. Que el Señor ha puesto en su palabra ¿para quién? Para nosotros, para su iglesia, para edificarnos, para guiarnos, para orientarnos. Muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia de alguno de nuestros pecados. Y sabemos por experiencia lo doloroso que es esto. Pero, ¿qué sería para el Señor sufrir de forma condensada por todos los pecados de los hombres? No cabe duda que nunca nadie ha experimentado un dolor y amargura semejante. Y en esos momentos su santa humanidad fue oprimida, agobiada hasta lo sumo. ¿Dónde estaba? En Getsemaní, ¿cierto? Y en Getsemaní habían unas prensas ¿de qué? De olivos. Para que salga el aceite de oliva lo tienen que meter en prensas, ¿cierto? Tienen que prensarlo muy fuerte para que la oliva suelte el aceite. El Señor estaba siendo prensado al máximo por el pecado de nosotros. Prensado al máximo. Nosotros nos lastimamos un dedo y nos duele todo. Imagínese en el Señor. Imagínese en el Señor. Algunos han criticado a Jesús porque en esos momentos no asumió la actitud heroica que debería esperarse de él. Muchas personas que no quieren identificarse con Cristo lo critican y critican toda su obra. Los humanistas,
¿sí? Hablemos de los humanistas. Ah, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Si, ¿por qué tenía que morir allá? Pues él siendo el Hijo de Dios, o porque, oye, si tú eres Dios, bájate de la cruz. O sea, perdón. Él lo estaba haciendo por nosotros. Argumentan que otros hombres han afrontado la muerte con mucha más serenidad que él. Pero ¿quiénes así hablan? Pero es evidente que no han entendido lo que implica la muerte para Jesús. Ya hemos hablado del terrible sufrimiento que tuvo que soportar para un ser santo e inocente como Jesús, el tener que cargar sobre sí la culpabilidad acumulada de toda la humanidad. Pero había otro aspecto, unido a este, que todavía tenía que producirle mayor agonía, y era el hecho de que cuando fuera colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. Gálatas 3:13. Miremos esta cita. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. No tenía pecado alguno, fue prensado por nuestros pecados al máximo, murió, se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Miremos a Jesús ahí. Miremos ese pedacito nomás. ¿No sientes como poderle expresar a Jesús, decirle, gracias, gracias Señor? Pagaste mi pecado. No entiendo y no me imagino lo que sentiste en la cruz del Calvario, lo que estabas pensando, lo que estabas sintiendo en ese momento. Te hiciste maldición. Fue clavado en la cruz del Calvario. ¿Ustedes se imaginan los clavos? No lo atravesaron aquí. Lo atravesaron acá. Para que se cumpliese la palabra y no se le rompió ni un solo hueso. ¿Ustedes se imaginan esa barbarie de una crucifixión? ¿Ustedes se imaginan el dolor? Por eso les digo, nos machucamos un dedo, una uña, se nos entierra una astilla de madera en un dedo, en un pie, en cualquier parte del cuerpo y nos duele todo. Él se hizo maldición por mí, por ti. Él murió en la cruz del Calvario. Hay que mirar la obra redentora de Jesús. Hay que valorar la obra redentora de Jesús. Hay que analizarla, hay que sentirla, hay que tomarla para nosotros. Pero a veces lo tomamos como muy a la ligera. Ah, sí, Jesús murió. Pero vemos en el noticiero un señor, una niña, un hombre que se murió. Y lloramos eternamente. Y nos dolemos eternamente por eso. Hay marchas, hay cosas, sí, obviamente. No estoy diciendo que no. Pero yo te digo, mira a Jesús. Mira lo que Él hizo por ti. Mira cómo te ama. Mira cómo te ama. No cómo te amó. Cómo te ama. Cómo te ama en estos momentos. ¿Cierto? De alguna manera inexplicable para nosotros, cuando llegó el momento de la cruz, la relación de Jesús con Dios sería interrumpida. Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si lo vemos, si lo analizamos, Jesús es el Cordero inmolado, ¿cierto? No cometió pecado alguno. Cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad.
se hizo maldición. Ahora, súmele a eso que su padre lo rechazó. ¿Cierto? Su padre lo rechazó, porque tenía que ser así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras traducciones, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Y yo te digo una cosa. Jesús pagó por ti cuando tú lo rechazaste, cuando yo lo rechacé. Cuando muchos que les vamos a predicar, que le estamos enseñando la palabra, o lo que nos están viendo por redes sociales, que lo han rechazado, o que no han tomado la determinación por él, o que han dicho, no me interesa. Jesús pagó por eso. Ese menosprecio, ese rechazo del Padre. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me estás rechazando, Señor? Padre, ¿por qué me estás rechazando? Porque está pagando cuando tú y yo lo rechazamos. ¿Cuántas veces tú, antes de llegar a los pies de Cristo, le dijiste al Señor no? ¿Cuántas veces? Yo lo dije muchas veces. Y yo le dije, yo no quiero ser cristiano. Si eso es ser cristiano, yo no quiero. Porque vi unos ejemplos de personas que decían ser cristianas, pero no sé hasta qué punto, yo no los puedo juzgar. Pero cuando yo estaba en el mundo y veía esos ejemplos, yo decía, yo no quiero ser cristiano. Y cuando el Señor hablaba a mi corazón y me decía, yo quiero que tú me sirvas, y yo le decía, no quiero servirte. Yo le decía, no, yo no quiero servirte. Y miraba y abría los ojos y decía, es que ellos no se casan, Señor. Yo sí me quiero casar, yo quiero tener hijos. Y le dije muchas veces, en rebeldía, le dije, no quiero servirte. No quiero servirte. Ahí en la cruz del Calvario el Señor estaba pagando todas las veces que yo le estaba diciendo no. Y todas las veces que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia le dice no a Cristo. Pero Dios tiene un plan y un propósito. Dios en su infinito amor murió por todos y quiere que todos se salven. Eso lo dice la palabra. Por eso les digo, Él no solamente murió por unos cuantos, murió por todos. Entonces, Señor, gracias. Porque te rechacé muchas veces, pero en estos momentos te digo, gracias Jesús, porque ahí pagaste mi rechazo por mí. Lo pagaste. Y ahora te sirvo. Ahora me estoy preparando. Ahora estoy apoyando a la iglesia. Ahora quiero alinearme de tu mano. Quiero ser un instrumento tuyo en tus manos, Señor. Capacítame, enséñame. Quiero que tú me uses para tu obra. Miren los tiempos tan difíciles que estamos viviendo ahorita. Miren los tiempos tan convulsionados. Miren lo que está sucediendo. Miren lo que está sucediendo. No necesitamos ver muchas cosas. Están sucediendo cosas. El Señor va a cumplir sus promesas. Y qué maravilloso que mi Dios, que mi Señor, que mi Salvador venga por ti. Venga por ti. ¿Qué anhelamos nosotros? ¿Qué anhelas tú? ¿Qué anhelas tú? La presencia del Señor. ¿Qué anhelas tú? Descanso. ¿Qué anhelas tú? Sanidad. ¿Qué anhelas tú? Amor. ¿Qué anhelas tú? Unos brazos amorosos que te reciban, que te consientan, que te amen. A veces estamos cansados de muchas cosas. Señor, queremos descansar, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero muchas veces podemos recibir ese bálsamo en nuestros corazones cuando oramos, cuando doblegamos, cuando perdonamos. Si vemos a Jesús,
¿Ustedes se imaginan ese problema tan grande que tenía Jesús ahí en ese momento? Y nosotros vemos nuestros problemas y tu problema delante del Señor, para lo que el Señor vivió, para lo que el Señor sintió, para lo que el Señor sufrió, no es nada. ¿Qué te dice el Señor en su palabra? Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Porque mi carga y mi yugo son suaves y son ligeros. Eso dice el Señor. Mis problemas no son nada para lo que tú viviste allá en Getsemaní. ¿Cierto? Bueno, vamos adelantando un poquito porque creo que el tiempo, no sé cuánto tiempo tengo, Paz. ¿Un minuto? Bueno, eso está muy bueno. Bueno, adelantémonos un poco. Aparta de mí esta copa. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor inconmensurablemente amargo. Tenía el sabor de la muerte. El autor de Hebreos dice que Él gustó la muerte por todos. Él gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9, lo puedes buscar. Además, en el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esta copa, que estaba reservada para los malos. Salmo 11:6. No creo que alcancemos, mi Yuli, a sacarlas. Y que contenía la indignación divina contra los impíos. Salmo 75:8. Su ira, Isaías 51:17. Y su furor, Jeremías 25:15. Miremos esta, sí, por favor, sácame Hebreos 5:7-10. Hebreos 5:7-10. Dice la palabra: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren esta cita tan bonita, tan hermosa. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿la qué? Obediencia. Obediencia. Ustedes se imaginan en ese momento, yo digo, Jesús, cuando le dice al Padre, si no hay otra forma de salvar a la humanidad o de salvarlos a ellos, o muéstrame otra forma de salvarlos, pero que yo no muera, digámoslo así, ¿sí? Que yo no muera de esa forma. Y el Padre, Jesús, no hay otra forma, tienes que morir. ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Qué pasó con Abraham e Isaac? Allá en el monte, allá cuando lo fue a sacrificar. Abraham obedeció, y si el Señor no detiene la daga, hubiera sacrificado a Isaac. El Padre estaba ofreciendo a Jesús en la cruz del Calvario, pero no hubo una voz que dijera, no, Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz por ti. Jesús hoy quiere tocar tu corazón. Jesús quiere mostrar su amor, mostrarte su obediencia, mostrarte su sumisión, mostrarte que tiene un plan y un propósito con tu vida, con tu familia. Que si le entregas al Señor tu carga, si hablas con Él, porque orar es hablar, si lo dejas entrar en tu corazón, Él va a hacer esa obra perfecta en tu vida. Él va a hacer esa obra perfecta en tu vida.
Yo no les estoy diciendo ni les estoy prometiendo que la vida va a ser color de rosa de aquí en adelante. Pero Dios te va a dar las fuerzas. Dios te va a dar las fuerzas y las herramientas para enfrentarte a la tormenta, a la adversidad, a lo que viene, a lo que se levante contra ti, contra tu casa, contra tu familia. Si el enemigo quiere arrasarte, quiere destruirte, el Señor va a poner barrera para protegerte, porque Él va a acampar alrededor tuyo y te va a librar del ataque del enemigo. Mira su sacrificio en la cruz. Abre tu corazón, abre tu vida y deja que Él toque. Habla con Él en este momento. Habla con Él. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Él está hablando a ti. Hoy te está hablando a ti. Es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de entregar. Hoy es el día que el Señor se quiere glorificar en tu vida. Hoy es el día. Si lo estabas aplazando, hoy es el día. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, y los que nos siguen en las redes, si esta palabra ha llegado a tu vida y quieres tomar la opción y la decisión por Jesús, acompáñame en esta pequeña oración. Si ya lo has recibido, si la vuelves a hacer, no hay ningún problema. Pero vamos a invitar a Jesús a que entre en nuestros corazones. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la presencia de tu Espíritu Santo, hoy reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Jesús de Nazaret, entra en mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo te reconozco como mi único Señor y Salvador personal. Lléname con tu presencia, con tu amor y sobre todo con tu Santo Espíritu, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás. Gracias, Señor, porque hoy entrego mi vida, mi corazón, mi ser, mi familia, mis planes, mis proyectos a ti, Señor. Hoy renuncio a Satanás, a sus obras, a sus pompas y a todo lo que me quiera alejar de ti, Señor. Porque quiero servirte, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón. Y como ya te dije, Señor, y te lo repito nuevamente, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador personal. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Todo honor y toda gloria para el Señor. Amén. Gracias, hermanos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.